Buenas tardes. Mi nombre es Henry Zárate Ceballos, soy de la Universidad Nacional de Colombia, soy del grupo de investigación TRON y de un semillero de seguridad llamado UBAR que tenemos conexión desde pregrado. Nosotros pues llevamos trabajando alrededor de unos 3 años en concienciación en seguridad informática, estamos trabajando en algunos acercamientos técnicos y pues queremos participar pues en la Corona con algunos trabajos básicos que estamos realizando sobre microservicios y sistemas distribuidos. Pues no sin antes invitarlos primero pues a donar en medio de esta situación, de esta pandemia, para apoyar también la Cruz Roja Colombiana y pues para pues, tratar de mitigar un poco estos, bueno, como les decía, soy investigador del Grupo Tron, ahí está mi correo electrónico, si tienen preguntas, y este es mi compañero Francisco. Bueno, buenos días desde Colombia. Soy Francisco Javier Velasco, soy desarrollador Java con la herramienta pues, de Spring Boot enfocada en microservicios. Bueno, el contenido que tenemos nosotros es pues para el público en general, donde se habla de Docker, que es Docker, de las arquitecturas que se manejan y ya puntualmente del tema de microservicios. Bueno, iniciando, Docker ya es toda una plataforma basada en el tema de contenedores de Linux, lo que es el XE, ha evolucionado bastante desde el 2010 hasta llegar a tener todos estos componentes, como lo son el motor, que es la base, el Docker Cloud, que nos permite pues, tener transacciones en la nube, el Docker Swarm para orquestación, el Docker Compose para hacer gestión de diferentes contenedores de forma simultánea, y también otro elemento que es Docker Machine para transacciones pues, más pesadas tipo data center. Es importante indicar que hay dos variantes de Docker, una que es la Community Edition, que es libre, y la Enterprise Edition. Actualmente Docker se ha separado de su división de data center, lo cual ha incurrido pues, en pérdida de acceso a algunos servicios, como es en el caso de seguridad de Docker Scan, que era útil para validar si habían imágenes con algún tipo de software malicioso o una vulnerabilidad en particular. Docker, como les comentaba, se basa en el concepto de contenedor, que es una unidad estándar de software, donde podemos empaquetar códigos, dependencias, y lo que nos permite es desplegar una aplicación de forma rápida entre diferentes ambientes de cómputo. Ya nos permite el desarrollo de elementos DevOps para hacer desarrollo, despliegue y operación y manejar diferentes tipos de arquitecturas, tanto de hardware como de software para hacer despliegues. Básicamente lo que voy a tener dentro de un contenedor, el contenedor como tal es una imagen en ejecución, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pues vamos a tener el código, las rutinas de ejecución, las herramientas del sistema y las librerías. Se puede hacer una comparación entre lo que es Docker y lo que es una máquina virtual. La ventaja que nos permite Docker, a diferencia de la máquina virtual, es no tener una capa de hipervisor adicional dentro de nuestro sistema operativo nativo, sino simplemente tener en cuenta que voy a montar un motor, la aplicación va a tener los binarios y las librerías necesarias para ser desplegada, y no en el caso tradicional de máquinas virtuales tener un hipervisor adicional, en este caso un tipo 2 que está montado sobre un sistema operativo nativo, donde voy a tener un sistema operativo invitado, un conjunto de binarios y aplicaciones con unos recursos, digamos, fijos. En cambio, en el contenedor yo puedo empezar a generar cuotas o hacer algún tipo de escalamiento de estas aplicaciones, copias, instancias, etcétera, e inclusive compartir binarios y librerías. En cuanto a eso, pues nos permite tener un despliegue más ligero, más rápido y en cierto modo un poco más limpio que en el manejo de un servidor tradicional con máquinas virtuales. En el caso de los contenedores, yo puedo tener el contenedor original, desplegar una copia o otra instancia de este mismo contenedor, pero como tengo los binarios desplegados, puedo ahorrarme esa capa adicional y ya cuando puedo tener un escalamiento adicional, pues generar un contenedor em, escalado de los servicios que quiero prestar. En el caso de las máquinas virtuales, pues si yo las quiero modificar, lo que debo
hacer es apagar la máquina, cambiar la cantidad de recursos y volverla a encender. Y en el caso de las aplicaciones, pues solo puedo jugar con los recursos ya asignados. Entonces, en este momento lo que nos permite Docker es manejar esa distribución, esa alta capacidad de distribuir recursos y de manejar servicios específicos en cada uno de los contenedores. Adicional, pues puedo hacer un manejo diferente entre los diferentes hardware que tenga. Si tengo diferentes hosts, puedo compartir imágenes y hacer el despliegue de ellos. Dado que en el motor de Docker lo que voy a tener es un Dockerfile donde tengo mi código fuente, tengo toda la información. Es importante indicar que está escrito en lenguaje Go y va a tener varios momentos. Uno donde tengo la imagen sin ejecutar, donde voy a hacer un build de la imagen con el motor de Docker. Luego cuando la ejecuto con el comando run creo la imagen en ejecución y en ese momento podría hacer un push a un registro, es donde están las imágenes de Docker guardadas en Docker Hub. También existen otros diferentes registros de Amazon, de Azure, de los demás fabricantes para hacer el manejo de estos elementos. Yo podría fácilmente desde otro equipo, un host número 2, descargar esta imagen y ponerla en ejecución gracias al motor de Docker y desplegar los mismos servicios que ya tengo en mi imagen base, que es una de las pues, ventajas que tiene esta aplicación. Básicamente entonces tengo una imagen base del contenedor, puedo desplegar varias instancias de este contenedor y también puedo hacer ejecución del mismo, actualizaciones en línea, subirlas y manejar un control de versiones para el manejo de este tipo de servicios, utilizando pues como base el motor de Docker. Algo importante para entender entonces inicialmente es cuáles serían los vectores de ataques de Docker. Inicialmente hay bastantes contenedores frágiles que traen vulnerabilidades o código malicioso. Inicialmente para manejar esto se utilizaba la utilidad de Docker Scan, pero esta pasó a ser de Docker Data Center, por lo cual ya no es gratuito. Existe otra herramienta como Docker Bench, donde yo puedo validar todas mis imágenes. Si estas imágenes tienen algún tipo de vulnerabilidad o tiene alguna falla dentro de su desarrollo. Otro grupo importante es el de root, ya que Dockerman solo funciona con privilegios de root. Es decir, todos los usuarios que estén dentro del grupo de Docker pues se convierten en potenciales riesgos de seguridad para el manejo de los servicios desplegados en contenedores. Y por supuesto los externos donde ya tienen conocimiento en la herramienta y pueden empezar a hacer algún tipo de escaneo de vulnerabilidades de los contenedores frágiles para poder tomar acceso a los recursos que están desplegados dentro del microservicio o inclusive al servidor. Estos sistemas pues han permitido el despliegue de la arquitectura de microservicios. Básicamente se han empezado a mirar en sistemas que están basados en e-commerce, donde puedo tener microservicios de identidad, de catálogo, órdenes de microservicio de peticiones, de basura, etcétera, de marketing, y puedo generar un conjunto de sistemas que se comunican entre ellos y me garantizan pues sistemas aislados de cómputo para hacer transacciones tradicionalmente por intermedio de mensajes o de algún tipo de token seguro. Este ecosistema, como les decía, entonces inicialmente está en el esquema tradicional de recursos. La primera capa es validación en el registro de Docker. El registro es el que nos certifica si una imagen es idónea, no tiene algún tipo de vulnerabilidad o está atacando al sistema operativo de nuestro equipo o está capturando información de la máquina. También tenemos el tema de las aplicaciones de terceros, que también hay algunas que ya están certificadas para hacer el uso de la herramienta. Digamos que existen varios repositorios que ofrecen imágenes, pero pues no tienen totalmente validez dentro del sistema. Hace un año y medio, 2 años, pues dentro del Docker Hub se descubrieron bastantes imágenes con vulnerabilidades que estaban avaladas dentro del sistema y pues que generaron bastantes riesgos de seguridad. Digamos que es algo que es complejo
de validar y de controlar, pues dada la carga diaria de imágenes de usuarios, de push y de pull que se hacen alrededor de esta herramienta. El desafío en cuanto a seguridad de esta herramienta y del modelo de microservicios es básicamente la cantidad de stacks o de modelos de servicio en el cual yo puedo generar algún tipo de aplicación o servicio especializado en cualquier entorno, ya sea e-commerce, IoT, cualquiera de las diferentes variaciones o variedades de sistemas web. Y no puede existir, o es muy complejo que exista un control total de todas las arquitecturas, pues por un grupo de ingeniería, etcétera, pero es importante pues tener en cuenta cuáles son las vulnerabilidades que ya están definidas. Del mismo modo, pues el tema de hardware, de la variedad de dispositivos que yo puedo tener, de los elementos que están involucrados dentro de un sistema desplegado en contenedores o bajo la arquitectura de microservicios, pues nos genera más riesgos o aumenta la cantidad de vectores de ataque que un posible atacante puede explotar. Entonces, básicamente, a manera de ejemplo, vamos a ver una vulnerabilidad que es bien conocida, es Shellshock o la puerta de Bash, que básicamente pues, fue descubierta en 2014 y fue etiquetada como el exploit CVE 2014-6271. Entonces, en ese repositorio ustedes pueden encontrar toda la información de varias vulnerabilidades que ya están dockerizadas, por decirlo en cierto modo, y lo que hacemos es correr esta imagen que pues está validada en Docker Hub, no va a lastimar mi equipo. Y lo que vamos a hacer en este momento es hacer la consulta o la petición con el comando curl para validar qué información tenemos dentro del servidor. Entonces, como vemos, simplemente con el comando y la petición y los permisos de root que tiene la herramienta, podemos ver los passwords del directorio etc. que están dentro de este servidor de pruebas que estamos utilizando. Del mismo modo, esta aplicación eh, trae dentro del repositorio un exploit que se puede explotar. ¿Qué hace este exploit? Básicamente nos va a mostrar se va a introducir dentro de la cabecera la palabra defaced, pues indicando que gracias a esta vulnerabilidad pudo entrar a nuestra aplicación web y hacer una modificación directamente dentro del sistema o de la aplicación desplegada. Igual este es un código que nos permite validar si tenemos aún la vulnerabilidad en nuestro sistema o no. Aunque ya existen varios parches para solucionar esto, es muy probable, es muy posible encontrar dentro de imágenes de contenedores la vulnerabilidad. Por lo general es algo que, se encuentra normalmente en imágenes de Docker como tal. Ya en cuanto a la arquitectura, básicamente debemos tener en cuenta que con la evolución de los servicios en la nube, tenemos varias distribuciones. Lo básico, lo tradicional que son premise, donde yo administro todo. El modelo de IaaS, donde tengo la infraestructura como servicio, donde contrato a un proveedor el hardware y yo administro el resto. Elementos como código como servicio, donde yo tengo el hardware, el sistema operativo y yo administro de los contenedores hacia arriba. Plataforma como servicio, donde tengo administración únicamente de la aplicación y de las funciones. Y el nivel superior, que es función como servicio, que es algo que en el esquema de microservicios se está validando, se está utilizando bastante, que es el consumo de funciones, por ejemplo, como el firewall, una función de front en diferentes proveedores, y lo que hago es simplemente hacer una gestión de algunos elementos de mi aplicación y el resto son proveídos por terceros. Estos esquemas pues lo que hacen es generar crear vectores adicionales de seguridad si yo no conozco, por ejemplo, la configuración adecuada de algún tipo de proveedor de nube como Amazon o Azure.
En cuanto a esto, es importante recordar pues, las arquitecturas tradicionales de SOA, que aunque todavía se utilizan, pues algunos no las recomiendan, etcétera, pero básicamente se mantiene esta capa de mensajes de middleware que está como en contraposición con los servicios pues tradicionales. Buenas tardes, buenos días. Arquitectura REST. Digamos que esa arquitectura es la que, en la que actualmente se están desarrollando pues microservicios, y esta arquitectura pues es basada en el protocolo HTTP, fue desarrollada pues en el año 2000, y bajo sus principales características está pues que provee métodos para la administración de recursos. Entonces digamos que el método POST sirve para el almacenamiento de recursos, el PUT para editarlos, el GET para obtener ciertos recursos y el DELETE para eliminarlos. Entonces, como vemos acá en el esquema, tenemos una API REST. Una API REST es una API que está desarrollada bajo la arquitectura REST, y a través de ese protocolo HTTP y del formato JSON, que es el formato estándar por el cual se envía información en la arquitectura REST, pues se envían y se reciben datos. Es bueno decir que aparte pues de estas características, la arquitectura REST o en el protocolo HTTP como tal nos provee unos estatus dependiendo del estado pues de nuestra petición. Entonces digamos que entre los más comunes están 200 para decir que la petición fue exitosa, 404 para decir que la petición o el recurso no fue encontrado, ¿cierto? Y 500 para decir que hubo un error interno en el servidor. Digamos que aquí ya está como tal una arquitectura de microservicios, como tal a profundidad la vamos a ver más adelante, pero digamos que a grandes rasgos lo que tenemos es una capa, ¿cierto? Que es la encargada de recibir las peticiones del exterior, y a partir pues, de esa capa las peticiones son redireccionadas a estas cajitas que, como ustedes ven acá, hacen la representación de lo que es un microservicio como tal. Entonces, dependiendo pues de su funcionalidad, un microservicio puede estar conectado o no a la base de datos, y pues a través de este sistema se recibe una petición, es redireccionada al microservicio como tal, ahí se resuelve y es contestada otra vez a través de esta capa que recibe y contesta pues las peticiones como tal. Pues a partir de ese modelo podemos ver aquí como la diferencia pues en el modelo tradicional y el serverless. Digamos que el modelo tradicional tenemos como un servidor en el cual pues tenemos desplegados todos nuestros recursos, lo que es frontend, backend, la seguridad y la base de datos. Digamos que este esquema de microservicios lo que nos permite a través de un serverless, pues el término básicamente se refiere a que no se tiene uno que preocupar, digamos, por la administración del servidor, sino que esa preocupación o esa administración se le deja a un tercero, ya sea AWS, Google Cloud Platform, DigitalOcean, etc. Digamos que pasando ya un poquito a lo que es microservicios. ¿Qué es un microservicio? Como tal, pues un microservicio es un servicio muy pequeño, ¿cierto? Autónomo, y tiene unas ciertas características que lo hacen ser un microservicio. Primero que todo, pues tiene una funcionalidad específica, ¿cierto? Una autonomía total, y a partir pues de ahí se puede decir que surgen, digamos, ciertos factores de arquitectura que nos ayudan mucho a la hora de tener una alta disponibilidad. Entonces digamos que en términos de microservicios existen términos como réplicas, autoescalado, el balanceo de carga, y todos estos términos de escalabilidad horizontal y vertical. Entonces lo que propone como tal los microservicios es la descomposición de este sistema monolítico que tenemos, en donde está todo pues nuestro código, todas nuestras funcionalidades, descomponerlos en subsistemas, ¿cierto? Con una funcionalidad específica, y cada de esos subsistemas encargados pues de una tarea. Digamos que aquí una de las características también principales es que en términos de fallas, cuando un monolítico falla, digamos que todo nuestro sistema falla. En términos de microservicios, como están tan aislados y como, digamos, cumplen una funcionalidad tan específica, se puede decir que si uno falla, es posible tener nuestro sistema funcionando aún con esa falla, ¿cierto?, dentro de nuestro sistema. También nos da, digamos, la ventaja de comunicación asíncrona, digamos que pues lo que nos permite esto es que se pueden resolver peticiones de manera paralela, ¿cierto? Esto pues obviamente nos da una mayor velocidad de respuesta.
Bueno, aquí como luciría un microservicio, un pequeño servicio autónomo con estas características, que se puede pues desplegar autónomamente, ¿cierto? Que está alejado pues como en términos de fallas, de cultura de automatización y altamente observable. Entonces aquí volviendo pues a este sistema, tenemos una capa que recibe las peticiones como les había comentado antes, y digamos que a partir pues de ahí tenemos nuestro enjambre pues de microservicios, obviamente recalcando otra vez que cada uno tiene una tarea específica, y a partir de eso digamos que nosotros le podemos dar a cada uno de estos micros las características que nosotros deseamos de acuerdo a su funcionalidad y a la arquitectura. Entonces digamos que a partir de ahí nosotros digamos que para un microservicio que necesita ciertos recursos le podemos asignar más CPU o más memoria, o ya sea un escalamiento vertical, digamos en términos de que se pueden crear réplicas de ese microservicio, para que a través de esas réplicas se pueda hacer un balanceo de carga de las peticiones. Cuando digo balanceo de carga, significa que las peticiones que entran se balancean entre las réplicas que hay, ¿cierto? Y esto nos permite pues que toda esa carga se distribuya entre los microservicios que tenemos. Entonces digamos que todo esto, bueno, a partir de serverless podemos ver que se puede automatizar, digamos que dependiendo pues del proveedor y la configuración que nosotros tengamos, los microservicios tienen la particularidad de ser replicados o autoescalados, dependiendo pues de las necesidades o de la cantidad de flujo que se requiera, ¿cierto? Entonces digamos que bajo una comunicación tradicional, ¿cierto? Nosotros tenemos que el monolito recibe peticiones y él va llenando como cierto stack, y a partir pues de ese stack se resuelven las peticiones y se responden. Obviamente cuando hay muchas peticiones encoladas pues hay un bloqueo en el sistema, y digamos que ese sería como un proceso síncrono. En términos pues de microservicios, esas peticiones son resueltas de manera inmediata, lo que provee un proceso asíncrono y lo que nos hace responder de manera más rápida. Entonces acá podemos ver un proceso síncrono en el cual hay un hilo, digamos que hay ciertas operaciones y ese hilo pues se va llenando a medida que van llegando como más operaciones, y cuando pues está lleno él se bloquea y pues no puede recibir más operaciones. En un proceso asíncrono lo que tenemos es que las peticiones que llegan son resueltas de manera inmediata, obviamente confiando en que la respuesta, ¿cierto?, de esa petición que va a ser en el futuro, porque es un proceso que se deja corriendo ahí en paralelo, va a ser exitosa, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver el caso de un monolítico, el cual pues es un contenedor, ¿cierto?, en donde tenemos todo nuestro código, en donde además de eso pues está nuestra base de datos, nuestro caché, y pues a través de esta parte pues se reciben y se resuelven peticiones. Acá podemos ver cómo, digamos, el microservicio como tal, podemos ver que tiene aquí 4 réplicas en el caso del Product Service y 2 réplicas en el caso del Search Service. Digamos que son contenedores totalmente independientes que reciben flujo pues del exterior, y como tal pues uno está conectado a una base de datos y a una caché, obviamente dependiendo pues de la funcionalidad que tenga cada uno. Acá pues podemos ver como un intento de realizar un microservicio, pero como tal digamos que este contenedor o este grupo de servicios están realizando diferentes funciones, lo que nos dice pues que todavía tenemos un monolito en funcionamiento acá. Digamos que como se debería ver un microservicio o varios microservicios, es como ciertos contenedores encargados de cierta tarea y resolviendo pues peticiones del exterior, obviamente enfocados en su funcionalidad. Entonces acá podemos observar como un ejemplo de microservicios. Digamos que tenemos un trading microservice que es el encargado pues de recibir como una petición, de generar también un log, que cada microservicio está encargado de escribir su propio grupo de logs, y ese microservicio a su vez se comunica con este microservicio query microservice, el cual es encargado pues de ir a consultar y de traer los datos que se necesitan, como el valor de la cuenta o
el total de las acciones de IBM, para retornársela al trading service y que él pueda resolver la petición que ha recibido. Acá podemos ver otro ejemplo en el cual pues sucede lo mismo. Acá tenemos ya dos microservicios que reciben pues una petición, también es comunicada a otro, el cual pues recibe también esa petición, es encargado de hacer su trabajo, de ir y traer las órdenes recibidas, y a través pues de esa acción él puede responder al microservicio que le hizo la petición y de ahí responder al exterior. Entonces digamos que lo anterior nos hace ver que pues además de nosotros tener una comunicación con un API que está desplegada o que el público está mirando, ahí dentro, en todos nuestros microservicios, hay una comunicación interna, obviamente dependiendo de qué necesite cada uno. Ya acá, en términos de seguridad, digamos que proteger un monolítico es mucho más fácil, puesto de que él solo tiene digamos dos puertos de entrada, ya sea HTTP o HTTPS, y digamos que en este esquema solo tenemos que preocuparnos por una de las dos entradas, ¿cierto? Entonces digamos que en términos de seguridad es mucho más fácil proteger un monolítico que proteger un microservicio. Como vemos acá en el microservicio, tenemos un API Gateway, que es el encargado pues, de recibir las peticiones del exterior, y como tal, dentro o detrás del API Gateway tenemos que cada microservicio, ¿cierto?, también se comunica con los demás. Entonces ahí, aparte de tener que preocuparnos por las entradas de afuera, también tenemos que preocuparnos por las interacciones entre los microservicios, puesto que hay una comunicación interna. Entonces acá observamos que, bueno, los humanos o los usuarios indirectamente usan los microservicios, pues, puesto de que estos microservicios son consumidos por otras APIs, o es decir, digamos un front está conectado a una base de microservicios por detrás. Entonces nunca un microservicio va a interactuar directamente con un usuario, sino que lo hace pues a través de un intermediario o una API como tal. Bueno, acá la importancia también de tener, digamos, implementado un protocolo HTTPS, puesto de que nos protege de ataques como el hombre en el medio, puesto de que si estamos usando HTTPS a través pues, de TLS, podemos tener como nuestras comunicaciones encriptadas, y digamos que una de las maneras de proteger la comunicación interna de los microservicios es poniendo pues, en su disposición también como unas llaves de encriptación para que la comunicación entre ellos también vaya protegida. Otra de las formas comunes para la protección de microservicios es, digamos, coger todo ese enjambre de microservicios y encapsularlas en una red, que lo que encapsula esa red sería como confiable. Entonces se podría referir como a una VPC, digamos en el caso de AWS, que tenga, digamos, dentro de ella unas políticas de subnets, unos ACLs y unos security groups que protegen, digamos, todo lo que está en el interior. Digamos que en ese caso los microservicios tendrían una comunicación libre, porque se asumiría que dentro de esa VPC o dentro de esa red, ¿cierto?, ese perímetro de red, todo lo que se haga ahí dentro es confiable. Bueno, acá lo que les decía un poco acerca de las comunicaciones con TLS, digamos que siempre se van a recibir peticiones a través de SUL, digamos que es una API Gateway propia de Sprint. Entonces digamos que a partir de ahí se pueden hacer ciertas configuraciones. Digamos que en el caso del API Gateway nos podemos poner un servidor aquí de autenticación, ¿cierto?, y que podemos jugar a través de certificados o de JSON Web Tokens, como los provee OAuth 0. Y acá podemos ver los JSON Web Tokens, ¿cierto? ¿Qué son los JSON Web Tokens? Son, digamos, un modelo de token en el cual pues tenemos dividido en tres partes, en el cual la primera nos dice bajo qué algoritmo fue firmado. En la segunda tenemos una capa en donde vienen datos que están cifrados bajo cierto algoritmo, y en la tercera tenemos la firma con la llave que sea por lo general RCA. Para complementar, entonces básicamente hay que tener en cuenta que el único punto de contacto inicialmente del usuario final es el API Gateway, y posteriormente los microservicios se comunican entre ellos. Hay varias formas, una que es tener un punto de administración de políticas que administre las comunicaciones entre los microservicios, y como en este caso, el único microservicio conectado con la API es el servicio de procesamiento de peticiones, y entre ellos empiezan a hablar.
Básicamente este es como un resumen de los actores. Está el usuario final que se conecta al usuario a la aplicación como tal. Tenemos un servidor de autorización, en este caso el modelo es un servidor OAuth 2.0, que es el mismo que utiliza Facebook y que fue pues también vulnerado de forma correcta, digámoslo, con usuarios reales en el escándalo de Cambridge Analytica. Se tiene el servicio de procesamiento de pedidos, donde básicamente existen varios métodos. Uno es que cuando el cliente ingresa, él pida al servidor de autorización el token de ingreso, utilizando ya el modelo de JSON, de tokens de JSON, para hacer la petición y hacer la autenticación dentro del sistema. Otra es que el servidor de procesamiento de los pedidos pues solicite el token o la validación del mismo al servidor de autorización para validar la metadata que se tiene ingresada. Y otra es que dentro del microservicio de procesamiento de pedidos yo tenga la validación o el modelo actualizado de tokens para simplemente hacer la autorización más rápida con el cliente y proveer el servicio que estoy solicitando. Ya en el modelo completo, pues es el resumen de cómo puedo enviar los tokens. Primero, hacer la solicitud al servidor de autorización. Segundo, recibir la respuesta de este servidor. Tercero, el cliente empieza a solicitar el servicio en el microservicio de procesamiento de pedidos. Esta a su vez lo valida. Finalmente, si es correcto, se le da acceso y el cliente pues puede acceder a este. ¿Cómo funcionaría esto básicamente? Esto está en las referencias al final, pues para que la revisen, donde hay más ejemplos de microservicios. Entonces ahí simplemente lo que hacemos es desplegar un servicio de Docker donde se va a desplegar básicamente una aplicación basada en Spring y donde haciendo una petición, pues podemos obtener el token. Sin embargo, si yo tengo el token, si lo puedo capturar, pues no implica que yo vaya a tener yo vaya a poder acceder a la información, porque siempre voy a requerir autenticación dada el diseño del microservicio. Entonces, estas prácticas pues son útiles para hacer la comunicación entre servicios y hacia afuera con el API Gateway que yo vaya a manejar. Ya como recomendaciones finales, pues básicamente entre más instancias, pues voy a tener más riesgos de seguridad porque lo que voy a hacer es replicar las instancias o las vulnerabilidades en varios microservicios que van a estar en cierto modo expuestos. Y pues a pesar de que yo tenga los elementos tradicionales como son los WAF, un firewall o algún elemento pues que de autorización y autenticación, pues voy a tener una pseudozona segura donde están los microservicios, pero pues no son susceptibles de algún tipo de ataque. Ya finalmente, pues estas son algunas recomendaciones que se han encontrado tanto en la academia como en la industria, que son los mecanismos tradicionales de seguridad perimetral, del manejo de gateways en el borde, el manejo de una capa de seguridad, un IDS dentro del microservicio, y pues lo importante es la generación de logs y validación de estos tokens dentro del sistema de autorización y autenticación. Entonces acá están las referencias de lo que usamos pues para que puedan también validar pues más contenedores y más microservicios dentro del sistema. Bueno, muchas gracias. Qué pena y nos pasamos un poco de tiempo y pues no olviden hacer sus donaciones a la Cruz Roja Colombiana, que también estamos acá en cuarentena. Muchas gracias. Sí, había una pregunta sobre seguridad del Docker en el anfitrión. Habéis comentado que cualquier usuario en el grupo Docker ya es una posible brecha. Otras típicas que hay que evitar es mantener Docker aislado a la red del anfitrión. Bueno, en cuanto a la instalación de Docker como root, siempre lo solicita, aunque hay unas técnicas para instalarlo sin que sea de este grupo. Es una vulnerabilidad que siempre va a estar latente en Docker. Y en cuanto a la seguridad, hay un apartado muy fuerte de networking dentro de Docker, ya que él genera una red privada dentro del sistema y lo que hace es publicar los servicios por este sistema de API Gateway o un proxy. Digamos que en algún momento pues también es útil utilizar un proxy para evitar pues publicar exactamente el servicio y más bien dejar expuesto este proxy que puede ser útil
para hacer una barrera adicional dentro de la distribución de recursos. Digamos que aislarla como tal no es posible, pero sí hay algunos elementos de Docker Networking que permiten hacer como una distribución mejor, más acorde de los recursos que están contenidos en los contenedores y no exponer los recursos como tal. Hay otra, ¿qué medidas se deben tomar al descargar una imagen para no bajar imágenes infectadas? Bueno, en cuanto a esto, primero pues buscar siempre las imágenes en el Docker Hub y como segundo es aconsejable utilizar el Docker Bench, que es un software libre que nos permite verificar las imágenes. Como les decía anteriormente, el más utilizado era Docker Scan, pero lo volvieron de cobre, entonces no se puede utilizar. El API Broker puede funcionar como protección frente al mundo exterior, pero ¿cómo proteger cada contenedor individual en caso de que alguno ya haya sido infectado? Bueno, entonces ahí hay unos elementos en Docker que son el seccomp, el clinux y el AppArmor según la distribución de Linux. Yo puedo hacerle hardening a los contenedores utilizando estas herramientas. Digamos que es lo más aconsejable y lo que también funciona. Y también es importante indicar que a pesar de que yo tenga el firewall del sistema operativo arriba, al tener privilegios de root Docker, pues se saltan algunas de las reglas que se tienen dentro del sistema. Pero estos elementos yo los puedo agregar dentro del contenedor y dentro de la imagen también. Y también dentro de la creación de la imagen yo puedo quitarle permisos al usuario que está manejando el contenedor o evitarle el acceso a los directorios que tiene el servidor. Bueno, muchas gracias a todos.